nosotros inhibimos esta respuesta farmacológica? No es porque per se este fármaco produzca alguna interacción con nuestros receptores o con alguna molécula endógena, o sea, directamente, sino que lo que altera es el agonista que actúa sobre algún receptor. Generalmente va a inhibir a otro fármaco A. ¿Cuáles son estos ejemplos de estas moléculas? Los agentes quelantes. Los agentes quelantes, por ejemplo, cuando hay una intoxicación mercurial o con algún tipo de otro metal pesado, se puede administrar, cosa de secuestrar este metal pesado que está para disminuir entonces la capacidad tóxica que tiene el metal pesado. El antagonismo fisiológico, en este caso hay un fármaco que va a producir un efecto más inespecífico y es también difícil de controlar. Dentro de este grupo también están los primeros que hablamos, los fármacos estructuralmente inespecíficos. Principalmente es porque nos van a alterar el pH, nos pueden alterar algún tipo de función biológica más marcada. Entonces vamos a actuar esta regulación del sistema biológico y el que se ve alterado. Estos son muy difíciles de usar. Desde el punto de vista farmacológico es muy complejo cambiar el pH, por ejemplo. Ustedes saben que nuestras funciones son súper estables, ¿cierto? Tenemos muy estrechas las condiciones de nuestro organismo. Tenemos una temperatura que oscila entre ¿qué grados? ¿Cuántos grados? 35 a 37 grados, no más que eso. Porque más allá de 37 grados como temperatura interna vamos a tener fiebre y vamos a estar enfermos. Es muy estrecha la regulación. No varía entre 1 y 2 grados, a lo más. Tenemos otro problema. Además, tenemos que el pH nuestro, ¿entre qué pH oscila? ¿Perdón? 7.35 y 7.45. Claro, entonces es un margen muy estrecho. Tenemos un pH que tiene que ser muy controlado. Entonces, todas nuestras pK, nuestras presiones internas son estrechamente controladas. Tenemos que mantener este equilibrio celular súper bien controlado. Entonces, hacer variaciones con fármacos que nos alteren estas condiciones es muy peligroso. Se puede hacer, pero es muy peligroso. ¿Sí? ¿Cuándo se ha hecho? Se ha hecho, por ejemplo, en pacientes graves, críticos, que tienen el pH el pH se le está aumentando. Entonces podemos, si tienen acidosis metabólica, podemos alcalinizar un poco con bicarbonato. Si hay una alcalosis metabólica, podremos, ahí está un poquito más difícil, pero igual podríamos usar algún tipo de suero, cosa de tratar de disminuir un poco más el pH, pero igual es complicado, o sea, no es fácil, porque no podemos pasar de ese punto crítico, ¿se entiende? O sea, solamente se justifican estos cambios en pacientes muy críticos. Bueno, vamos a hablar ahora de la variabilidad de la respuesta a fármacos. Son respuestas inusuales, idiosincráticas. Las respuestas generalmente, por más que nosotros las queramos agrupar y formular desde el punto de vista estadístico, de tener, no sé, un grupo de respuestas muy iguales, cosa de poder diseñar esquemas terapéuticos fijos y fáciles de llevar, incluso hasta más fáciles de recordar. Siempre los seres humanos nos llevan a las condiciones naturales que somos un poco distintos y que esas condiciones van a variar de acuerdo a la genética que existe, de acuerdo al metabolismo que está y de acuerdo a condiciones humanitarias. Entonces siempre hay estas variaciones.
Entonces puede haber una hiper o hiporreactividad en la intensidad del efecto, y ya lo hemos ido conversando. Y este efecto de este fármaco, en general, esta es una respuesta fisiológica, no es que el paciente que está siendo medicado tenga una patología que lo lleve a una mala respuesta, sino que simplemente él en su fisiología es distinto. ¿Sí? También, por supuesto, las enfermedades nos van a llevar a cambios en la respuesta, pero me refiero que es así de variable, o sea, no podemos generalizar. La estadística se hace cargo del grupo de personas que van a responder de manera similar. Y esto es porque desde el punto de vista estadístico podemos hacerlo, nosotros podemos calcular las probabilidades de que algo pase, ¿sí? Entonces, esta probabilidad me da un grado de seguridad en que yo, la medicación que estoy administrando, cumpla la función que yo quiero. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante que ustedes lo comprendan bien. Pero siempre hay personas que van a escapar a la regla. Esto es natural que ocurra, esto es porque la estadística también me dice que puede ocurrir, ¿sí? Pero lo que yo necesito es generalizar la respuesta. Entonces, el efecto del fármaco vamos a ver condiciones inmunitarias, de tolerancia o de taquifilaxis, que son bien definidas y bien importantes. En general, las reacciones inmunitarias ustedes ya conocen un poco, ya se imaginan, esto es más fácil de identificar, ¿cierto? Personas que van a responder con algún tipo de hipersensibilidad que va a ser una respuesta exagerada, ¿sí? ¿O no? ¿Se lo pueden imaginar? Es más fácil de imaginar. O que van a bloquear la acción del fármaco. El fármaco, de tener una actividad importante, va a disminuir, ¿verdad? ¿O no? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Sí? Un complejo inmune me bloquea la actividad del fármaco y yo no tengo opción, no voy a ver. Y esto es por el complejo inmune nada más, ¿sí? Porque fue detectado el fármaco como monoalergeno. En la tolerancia, en cambio, es un poco distinto el fenómeno. En la tolerancia, lo que pasa es que los fármacos van a requerir una mayor dosis para ejercer el mismo efecto. En la tolerancia, lo que nosotros observamos es que a igual dosis anterior, el individuo ya no responde muy bien. Entonces, este fenómeno de tolerancia se presenta generalmente en respuestas crónicas. No es una respuesta que sea tan automática. En la respuesta crónica, la tolerancia es cuando un paciente alcohólico bebe y cada vez comienza a beber más porque necesita más alcohol para poder sentir los mismos efectos. Lo mismo pasa con las drogas de abuso. Esto es bastante fácil de ver. El paciente, el enfermo, necesita una mayor cantidad de droga porque si no, no siente los efectos. Y esto lo lleva incluso a experimentar con otro tipo de droga incluso más dura. Y ahí es ya cuando el paciente está en adicción total y ya hay que hacer todo un trabajo tanto psicológico como farmacológico para poder sacarlo, ¿sí? Entonces, que a todo esto igual vamos a revisar drogas de abuso, así que ahí vamos a hablar otra vez. Pero el fenómeno, ese es el fenómeno de tolerancia. El de taquifilaxis, en cambio, es un poquito distinto, aunque se parece mucho a la tolerancia. ¿En qué se parece mucho a la tolerancia? En que también la respuesta me cambia. En que la respuesta, que un día yo administré un medicamento, un día, y a la siguiente vez que administro el mismo medicamento no tengo ninguna respuesta. Y la primera vez sí tuve respuesta. ¿Qué es lo que pasó? Fue un fenómeno de tolerancia acelerada o de tolerancia aguda. Entonces la taquifilaxis no es nada más que una tolerancia aguda. Rápidamente, con la primera, segunda, tercera dosis, ya no veo respuesta. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo el organismo o el ser vivo sabe qué es lo que
¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay respuesta para eso. Esto está por la variabilidad que tenemos genéticamente, entonces esta diferencia en la respuesta. Pero además, porque hay mecanismos que contribuyen a esta variabilidad. Tenemos cambios en la concentración de fármaco que nos llega al receptor. Hay mecanismos para bloquear la concentración. ¿Sí? Podemos alterar el flujo de sangre que llega a un cierto órgano para disminuir la cantidad de exposición o de concentración del fármaco que llega al receptor. Podemos variar la concentración de un ligando endógeno para que bloquee esta actividad, lo que pasa con los complejos inmunes, ¿cierto? Y podemos hacer cambios en el número o funcionamiento de receptores. Y esta era la parte que yo quería llegar, que eran los cambios en el número o funcionamiento de los receptores. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el organismo tiene mecanismos para determinar que esta respuesta está alterada, que esta respuesta está aumentada. Que recuerden siempre que los fármacos actúan como si fueran moléculas endógenas. Entonces el organismo no sabe que nosotros queremos lograr una respuesta farmacológica, que es un cambio en la fisiología que tiene este ser vivo, ¿cierto? El organismo lo identifica como una respuesta alterada de su fisiología, nada más. Dice, tengo que regularla porque no estoy normal. Tengo que llegar a una concentración nueva de equilibrio porque aquí algo me pasó y algo me alteró. Entonces tengo que volver a mi estado normal, a mi estado de equilibrio. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con un cambio en el número o funcionamiento de los receptores, simplemente. Entonces, ¿qué medidas podemos hacer? Hacer cambio en los componentes de respuesta distales. Podemos tener respuestas en tejidos diferentes. Podemos tener respuestas mediadas por distintos receptores. Y todo este trasfondo de cambio en el número o en la respuesta de los receptores se puede llamar como cambios tanto heterólogos como homólogos de los números de los receptores. Entonces todo esto se habla en un concepto de regulador de receptores, regulación de receptores, que en el fondo tanto se regula el actuar como la función propiamente tal. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que el receptor tiene esta capacidad de autorregularse. ¿Qué es lo que hace el receptor? En presencia de un ligando en forma aumentada en la superficie celular, puede imaginarse, ¿sí? Entonces disminuye el número de receptores expuestos y al disminuir el número de receptores expuestos, ¿qué nos va a disminuir? La respuesta también. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasa cuando el ligando endógeno desaparece de la superficie. ¿Qué es lo que hace el organismo? Dice, tengo necesidad de originar una respuesta, pero el receptor no se encuentra, no tengo ligando en la superficie. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo exponer más receptores. Expongo muchos receptores, cosa de que a la menor cantidad de ligando que aparezca, yo voy a poder generar una respuesta igual. Entonces, lo que se produce es un aumento en el número de receptores y así tengo una respuesta marcada. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es súper claro de identificar en las drogas de abuso. Es muy fácil de ver. ¿Qué es lo que pasa con un paciente que está en una adicción? Está consumiendo una droga, un fármaco X, y que lo tiene muy presente en las superficies celulares, ¿cierto? Vamos a hablar de un receptor de superficie. También hay receptores nucleares, pero nos vamos a meter en los de superficie. Pensando en la superficie celular, tenemos una gran cantidad de ligando endógeno porque este paciente es adicto y está consumiendo este fármaco. ¿Qué es lo que pasa con este organismo de este personaje? Tiene que regular esta respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye el número de receptores, cosa de tener una menor respuesta. Y ahí tenemos nosotros nuestro
abstinencia. Hay menos receptores, entonces necesita una mayor dosis para poder lograr esta respuesta que es lo que a él le gusta. ¿Sí? Este mismo paciente decide que ya está muy metido en el mundo de las drogas y que tiene que salir. Deja de consumir. ¿Ya? Tiene un periodo de abstinencia. Dejó de consumir. Él no dice ya voy a limpiar mi organismo, no voy a seguir consumiendo drogas, entonces deja de consumir. ¿Qué es lo que pasa con el organismo? No encuentra la droga. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a exponer más receptores, ¿cierto? En la superficie vamos a tener muchos receptores listos para detectar la menor cantidad, ojalá, de droga y ya poder generar una respuesta. Y resulta que este paciente adicto recae y vuelve a consumir. Y consume la misma dosis que consumió la última vez. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Sobredosis, exactamente. Entonces cae y puede caer hospitalizado, si tiene suerte se puede salvar su vida, pero generalmente puede caer en esta sobredosis que los lleva generalmente a la muerte. Entonces ustedes han escuchado hablar de mucho en el cine o cantantes, les ha pasado muchas veces que se mueren por sobredosis después de estar en un programa de drogas. Y eso es porque no sabían farmacología y tenían que bajar la dosis porque se van a matar. No, eso es broma, pero sí, o sea, ese es el problema, que usan una dosis muy alta, usan la última dosis que administraron. Y eso siempre les va a llevar a sobredosis, porque como estuvieron en un periodo de abstinencia, los receptores se sobreexpresaron buscando esta sustancia que ya no está. Porque estaba en un periodo de abstinencia, pero generalmente estas personas vuelven a caer, tienen periodos de craving. ¿Profe, eso explica el síndrome de abstinencia o no Sí. se explica de otra forma? No, así se explica. Pero tiene otros componentes un poco más especiales donde vamos a ver que hay un área cerebral que se activa para que a ti te guste y sientas placer con esto. Entonces le falta esa respuesta placentera que lo vamos a ver después cuando veamos drogas de abuso. Entonces hay otro mecanismo adicional que hace que estas personas se vuelvan adictas y tienen un componente genético además, está asociado a un componente genético, pero a la vez el ambiente también influye mucho. Entonces es multifactorial, no hay un solo factor que influye, pero sí es importante tener presente que si hay antecedentes de adicción en la familia, generalmente hay un componente genético ahí que sí es importante. A veces hay que evitar las exposiciones innecesarias. Pero lo vamos a ver, lo vamos a estudiar también. Entonces, ¿cuáles son las formas de regulación? En la densidad del número de receptores, ahora le ponemos nombre a todo esto nada más. Cuando aumenta el número o se incrementa el número, hablamos de upregulation, ¿sí? O regulación hacia arriba. Pero en inglés suena más bonito, ¿cierto? Es regulación hacia arriba, o sea, aumenta el número de receptores. Y downregulation, o sea, va el número hacia abajo, quiere decir una disminución en el número de receptores. Es solo ponerle nombre a esto que ya hemos ido hablando. Además, hay cambios en la afinidad. El receptor es capaz de disminuir su afinidad hacia las moléculas. Tiene una capacidad enorme nuestro sistema, el ser vivo en general, esta fisiología es muy muy compleja. Ustedes siempre tienen que imaginarse como un sistema no aislado, es un sistema complejo porque es un conjunto de reacciones químicas que al mismo tiempo está ocurriendo y al mismo tiempo estamos generando todos estos equilibrios y cualquier tipo de cambio nos van a generar una respuesta total. Ese es el problema de todos los fármacos y cuando se hace un estudio farmacológico se inicia la respuesta porque se estudia en cultivos aislados, se estudia con cultivos in vitro o con análisis in vitro. Entonces estos análisis, que lo que nos pasa, nos falta después información porque en el animal completo es donde podemos ver las reacciones que no eran aisladas, que tenían que ser en el conjunto. Solamente un fármaco
se puede establecer seguridad en un animal completo. Y es por eso que son tan importantes los estudios también en animales, pero que sean justificados. O sea, yo sé que los animalistas, no sé si hay algún animalista aquí, pero que me puede condenar, pero la verdad es que si no tendríamos que exponernos nosotros. Y los animales son tan importantes en ese sentido. Ahora, afortunadamente, gracias a los comités de bioética, están las 3R, el refinamiento, reemplazo y reducción, como las premisas, es decir, disminuir el número de animales, justificar muy bien por qué se van a usar y cuánto se van a usar, y en el fondo pedir la autorización al comité de ética, que sea algo justificado y no injustificado. Entonces, desde ese punto de vista sí nos asegura mucho más, porque nosotros no podemos ver la respuesta de manera aislada. La respuesta, cuando está dentro de un ser vivo, completo, fisiológicamente funcionando todo, es como podemos establecer que un fármaco es seguro. Si no, no lo podríamos establecer. Y aún así hay problemas. En la próxima clase, cuando veamos reacciones adversas a medicamentos, les voy a comentar el caso de la talidomida. Se los puedo ir adelantando. Las mujeres embarazadas, bueno, era un fármaco muy seguro, en ratas súper seguro este fármaco, no producía ningún efecto adverso y tenía la ventaja de evitar el mareo. Entonces las mujeres embarazadas los primeros meses, ustedes saben que sufren de muchos mareos. Entonces se lo comenzaron a administrar en la década de los 60 más o menos. Se lo administran a mujeres embarazadas. ¿Y qué pasa con esto? Que en mujeres embarazadas sí es teratogénico. Pero como en ratones no era teratogénico, pensaron que era seguro. Y lamentablemente nacieron una gran cantidad de niños con focomegalia. ¿Qué es la focomegalia? Sin brazos, sin piernas, etc. Entonces, desde ahí que parte todos estos problemas de farmacovigilancia a nivel mundial. Se desarrollan de que sí hay problemas y de que hay que vigilar toda la administración de medicamentos y que no es tan seguro. Entonces, esto no podría preverse antes de que esto hubiera salido al mercado porque es un problema por la estadística, ¿sí? No a todas las mujeres les produjo focomegalia, pero sí hubo casos importantes y se logró determinar que era la talidomida el origen de esta focomegalia. Se estableció. Entonces se habla del desastre de talidomida. Ustedes lo pueden buscar en internet y lo pueden encontrar. Toda la historia completa. Entonces, desde ese punto de vista, la ocupación de los receptores es bien importante. Entonces hablamos de una desensibilización, que en este caso la célula queda protegida de la acción. Esto se desarrolla bastante rápido, hablamos de tolerancia aguda o taquifilaxia, que ya lo habíamos mencionado, y cuando se hace en forma lenta, tolerancia o tolerancia crónica. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, que los receptores se pueden invaginar o también pueden cambiar la respuesta metabólica. También podemos reducir la síntesis de nuevas moléculas, esto es bien importante. Recuerden siempre que la célula se va renovando, que va renovando todas las moléculas, entonces si hay una respuesta aumentada va a disminuir la producción en muchas ocasiones. Y es el caso lamentable de la gente que usa corticoides a largo plazo. Los corticoides, sobre todo cuando se usan en la respuesta inmune en forma prolongada, se administran en forma exógena. Y estos individuos que tienen que tomar lamentablemente corticoides de manera crónica, sus glándulas dejan de producir corticoides naturales porque están en el ambiente, ya lo tienen dentro de su interior. Los corticoides, no se necesita una mayor síntesis y se produce una atrofia de las glándulas. Entonces, al atrofiarse el tejido productor, luego se quedan con los que tienen que usar el corticoide de por vida, porque uno no puede vivir sin los corticoides endógenos. ¿Se acuerdan cuál es la actividad de los corticoides? ¿Qué es lo que hacen? ¿De fisiología? ¿Cuál es la acción de los corticoides endógenos? ¿No se acuerdan? Regular. ¿La presión sanguínea? Sí, guarda relación con la presión sanguínea.
lo que hacen es regular la respuesta al estrés. El cortisol, justamente. Entonces dejan de tener cortisol endógeno. Y si no hay cortisol y no respondemos al estrés, imagínense si nosotros vivimos con todo el mundo que tenemos encima, nuestra respuesta al estrés es súper importante, si no, no estaríamos vivos. Ya no habríamos muerto hace rato. Entonces, estas personas de por vida tienen que seguir con el tratamiento crónico de corticoides porque sus glándulas adrenales se van atrofiando. Las glándulas se atrofian, lamentablemente. Porque si tienen la respuesta, si está presente los corticoides, se lo estás administrando exógenamente, ¿para qué voy a estar produciendo? ¿Estoy gastando energía si ya están? No. Dejo de sintetizar. Es tan simple como eso. El organismo es una máquina, en el fondo muy ahorra mucha energía. Está acostumbrada, es su proceso natural. Por eso es que las personas que no comen bien y que comen de forma saltada suben tanto de peso, porque el organismo piensa de que como no me están alimentando, tengo poco alimento, entonces tengo que guardar hasta la última parte del nutriente que se está alimentando este individuo. En cambio, el que come de forma continua y muy bien, entonces dice, no, me va a llegar siempre alimento, entonces ¿para qué voy a conservar todos los nutrientes que me están dando? Bueno, entonces, desensibilización heteróloga, en este no hay solo la acción del ligando la que se desensibiliza, sino también de otros receptores. Esta es heteróloga, por tanto, hay cambios tanto en el receptor como en otras moléculas que generalmente va a haber una disminución a varios tipos de agonista adictiva. Es una respuesta más aumentada. Bueno, y esto ya es lo mismo, también hay un fenómeno de hipersensibilidad. Esto se da generalmente cuando se utilizan bloqueadores. En este sentido, el organismo involucra que tiene que haber una mejor respuesta, entonces lo que hay es una hipersensibilidad de respuesta. La respuesta está aumentada. Y se aumenta específicamente para poder generar respuestas porque hay poca presencia de ligando. Cuando llega el ligando tenemos una gran respuesta.